Estaba pensando durante la oración en esta semana, uno de estos días de esta semana, una frase que es muy utilizada entre las personas. Entonces quiero que abras tu Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Cuando estés ahí, da un fuerte amén. Quiero que abras tu corazón, amén, y recibas lo que Dios quiere hablarte. Santiago 4, versículo 13 al 15 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora te mencionaba, hay una frase que he escuchado de muchos cristianos y personas que no son cristianas, pero tienen alguna fe en Dios. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado personas decir, si Dios quiere? Si Dios quiere, ahí me va a ver, pastor. Si Dios quiere, lo voy a hacer. Si Dios quiere, nos va a ir bien. Pero sabes, la pregunta que realmente nos debemos de hacer es si en nuestro corazón estamos pensando lo mismo. Podemos decir con nuestras palabras, si Dios quiere, hacemos su voluntad. Si Dios quiere, nos vemos en la tarde en el servicio. O simplemente lo estamos diciendo por decir. Porque podemos pronunciar si Dios quiere con nuestros labios, pero al mismo tiempo en nuestro corazón estar haciendo lo que queremos. Podemos decir si Dios quiere lo hago, pero en nuestro corazón está, no lo quiero hacer. Y sabes, iglesia, sí, Dios sí quiere muchas cosas. No debe ser solamente una frase de nuestro día a día, sino que debe ser una actitud de nuestro corazón, reconociendo que nuestra vida, nuestros planes y nuestro futuro deben de estar ligados a la voluntad de Dios. Si Dios quiere, lo voy a hacer. Si Dios no quiere, y ese es otro punto del mensaje, hay una gran diferencia entre decir, Dios, voy a hacer lo que tú quieres, a solo decir, si Dios quiere. Y de eso quiero hablarte esta mañana. Quiero ver como primer punto, si Dios quiere. La Biblia nos enseña que Dios tiene una voluntad agradable y perfecta para cada una de nuestras vidas. Amén. Desde el día que en Cristo Jesús nos llamó, nos salvamos, cambió nuestras vidas, nos transformó. Sabes, Cristo no te salvó nada más para que estés aquí en la iglesia. Cristo te salvó con una voluntad y con un plan perfecto, un diseño perfecto para tu vida. Quiere muchas cosas buenas para cada uno de nosotros. De hecho dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento, para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si Dios te salvó, lo hizo con un plan, lo hizo con algo, con una voluntad agradable y perfecta. Y Dios quiere muchas cosas buenas para nuestra vida. Lo principal que quiere Dios para nosotros, y eso sí Dios quiere, es que seamos salvos. Si tú estás aquí en la iglesia y realmente no sabes si tienes salvación en tu vida, lo principal que Cristo busca en tu corazón es que tú le aceptes, que tú cambies tu vida, que tú puedas tener salvación, que tengas esa fe en Cristo Jesús. Dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, muchas veces, si somos honestos, ya sabemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
Ya sabemos lo que Dios nos está pidiendo cambiar, ya sabemos lo que Dios nos está pidiendo dejar, ya sabemos lo que Dios nos está pidiendo hacer, pero muchas veces nos resistimos y decimos, sí, Dios quiere, pero no queremos. Ahora, para entender lo que Dios quiere para nosotros, necesitamos saber lo que Jesús tuvo que hacer por nosotros. Jesús quiso venir del cielo, dejar su divinidad, dejar el reino de Dios, hacerse hombre y morir por nosotros. Él vino a cumplir una voluntad, la voluntad de Dios, y a través de su sacrificio, Él quiso que todos nosotros fuéramos salvos. Dice Lucas capítulo 22, versículo 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sabes, ese es el verdadero si Dios quiere. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el verdadero corazón de la expresión si Dios quiere. Hacer con nuestra vida, vivir nuestra vida la voluntad de Dios. Podemos decir si Dios quiere, pero realmente estamos diciendo, si tengo ganas, pastor, si tengo tiempo, pastor, si las circunstancias me lo permiten, si me conviene, pastor. Sabes, si vas a decir si Dios quiere, haz la voluntad de Dios. No es así. No es si tienes tiempo, no es si tienes ganas, no es si las circunstancias favorecen. Es si Dios quiere, es hacer la voluntad de Dios. Jesús decidió obedecer y gracias a Dios que Cristo fue a la cruz. ¿Ven? Es algo que Él quiso, pero tuvo que ser obediente a la voluntad de Dios. Cambió la historia de la humanidad por completo, nos cambió a nosotros. Pero ¿qué pasaría si Jesús hubiera dicho, si Dios quiere, voy a la cruz? Si Dios, y fuera como nosotros. Muchas veces decimos, si Dios quiere, y sabemos que no lo vamos a hacer. Si Dios quiere, ahí voy a estar, y sabemos que no vas a estar. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera dicho, si Dios quiere, voy a la cruz? Ahora, ¿qué pasa cuando Dios quiere algo de nosotros y nosotros no queremos? ¿Qué pasa cuando Dios quiere algo y nosotros no? Ahí es cuando sucede el verdadero problema. A veces sabemos qué es lo que Dios sí quiere, pero no lo queremos hacer. Dios dice, perdona. Amén. Sabemos que la palabra de Dios nos dice, si tú no perdonas, ¿cómo quieres que Dios, nuestro Padre que está en el cielo, nos perdone? Dios quiere que perdonemos, pero muchas veces nosotros no queremos. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Dice, al que te maldice, a nuestros enemigos, ama a tu enemigo, pero nosotros decimos, no lo merece. Dios dice, congrégate, sirve, evangeliza, rinde tu vida a mí, pero nosotros decimos, si Dios quiere, y por fondo, si tengo tiempo. Si somos honestos, casi siempre sabemos lo que Dios quiere. Siempre sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero no queremos obedecer. Y cuando nuestra voluntad empieza a chocar con la voluntad de Dios, ¿sabes qué pasa? Nos incomodamos. No tenemos paz en nuestro corazón. Yo sé lo que Dios quiere que haga, pero yo quiero hacer esto. Yo sé que Dios me está pidiendo, yo sé que Dios está hablando, pero no nos sentimos contentos. No estamos conformes porque están chocando la voluntad de Dios con tu voluntad. Habrá siempre una espinita ahí. Y aunque tú te resistas y sabiendo lo que Dios quiere, va a haber esa espinita de que vas a saber que estás desobedeciendo. Vas a saber que Dios te lo está pidiendo. Y ese es el problema que causan muchos cristianos. Dios quiere, pero yo no. Quizás Dios con este mensaje te está diciendo, rinde tu vida. Dios sí quiere que entregues completamente tu vida. Quizás con este mensaje Dios te va a decir, yo sí quiero que perdones. Yo sí quiero que te sigas congregando. Yo sí quiero que dejes aquello que no me agrada. Yo sí quiero que confíes en mí. Ahora la pregunta no es si Dios quiere. Dios quiere, amén.
Por eso cuando me dicen, si Dios quiere, pues no, si quiere, tú, quién sabe. Dios quiere que hagamos todas estas cosas, pero debes de preguntarte, ¿estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere? ¿Estoy dispuesto realmente a obedecer la voluntad de Dios? Quiero ver como segundo punto lo que Dios no quiere. Sabemos muchas cosas que Dios quiere. La palabra de Dios está lleno de todas esas cosas que Dios nos pide, que Dios espera de nosotros como sus hijos, de lo que Dios quiere que hagamos con nuestro prójimo. Pero hay muchas cosas que Dios no quiere. Y eso es lo que tenemos que entender, iglesia. No todo lo que nosotros queremos va a ser la voluntad de Dios. No todo lo que nosotros deseamos, planeamos, soñamos con tener es la voluntad de Dios. Y eso cala. Eso incomoda mucho. Porque Dios quiere cosas buenas para nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Dios quiere que nuestra vida vaya de gloria en gloria, dice la palabra de Dios, pero nosotros no nos damos cuenta y ahí es cuando chocamos las voluntades. Dios quiere cosas buenas para nuestra vida, pero también hay cosas que no quiere. Pero es que no es malo, pastor, pero Dios lo quiere. No es la voluntad de Dios para tu vida, y en ocasiones las cosas que nosotros queremos es algo que Dios no quiere. Podemos desear algo con todas nuestras fuerzas y sabes, quizás en el momento no te das cuenta, pero Dios sabe que en un futuro no es bueno para ti. Dios sabe que eso te va a perjudicar. Iba a poner un ejemplo, pero me voy a apedrear yo solo. Dios no quiere que tome coca, hermano. Ahorita estamos ahí con un tío batallando. Ojalá no vean el video. Con un tío batallando y ya el doctor le dijo lo que tiene que hacer, pero él no quiere. Ya el doctor le dijo que tiene que cuidarse, pero él no quiere. Y así está Dios. Dios te dice, cuídate, no hagas esto, yo no quiero esto para tu vida. Y tú dices, quiero coca, un vasito nada más al día. Podemos desear algo con todas las fuerzas que parece bueno para nosotros, pero no lo es. No nos sirve. En el momento lo queremos, lo deseamos, es atractivo para nuestra vista, lo codiciamos, pero Dios dice, eso no. Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14, versículo 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora piensa en esto. En el texto dice, al hombre le parece derecho. Al hombre le parece que el camino está perfecto. Pero sabes, ayer veníamos de Santa Catarina. Santa Catarina, los que conocen Santa Catarina, de este lado de San Gilberto, atrás ahí de las pedreras donde explotan los cerros. Veníamos bien confiados del primer día del avivamiento y bien recio. Ya el camino está derechito y los de atrás venían recio, los de enfrente venían recio. Y sabes, íbamos tan confiados en el camino que de repente todos empezaron a frenar. Ya nada más escuchaban las llantas de los carros con la arena. Más adelante el camino estaba feo. Más adelante en el camino había pozos que los trailers habían hecho, había desniveles, no voy a decir nombres, pero unos carros brincando y volando ahí saliéndose no de esta iglesia, de otra. Pero sabes, el camino nos parecía derecho, el camino nos parecía perfecto, pero sabes, cuando tú ves de frente parece que está bien, pero Dios ve más allá. Dios puede ver por encima de todo. Dios puede ver ese camino que tú piensas que es derecho, más adelante tiene una curva. Ese camino que tú piensas y te parece derecho, más adelante tiene pozos. Ese camino que tú estás viendo que es bonito, que es perfecto, como Lot, ¿te acuerdas? Cuando Lot vio la llanura, dijo, esto es bonito, esto es perfecto, yo me voy por ahí. Pero Dios sabía que adelante estaba Sodoma y Gomorra. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. No dice que sea derecho, dice, a ti te parece derecho. Porque nuestros sentimientos nos pueden engañar, ¿ven? Nuestra mente nos puede engañar.
Nuestra vista, nuestros reflejos nos engañan. Nuestros propios deseos pueden hacernos ver y pensar diferente. Por eso necesitamos reconocer si realmente es lo que quiere Dios para nosotros. Si realmente es lo que Dios espera de nosotros. En 2 de Samuel capítulo 6, no lo vamos a leer, pero léelo en tu tiempo, ahí anótalo. Habla de cuando David quiso llevar el arca del pacto al reino. Quiso llevar el arca del pacto. No había estado por mucho tiempo en las manos del pueblo de Dios. Y la intención de David era algo bueno. David quería honrar a Dios, quería que el pueblo disfrutara la presencia de Dios. Pero sabes, esa buena intención no significaba siempre que estuviera haciendo lo correcto. Muchas veces tus intenciones son buenas. Muchas veces lo que quieres es bueno, pero quizás no es lo que Dios buscaba. Era una buena intención lo que tenía David. Él quería honrar a Dios, pero no hizo lo correcto. Durante el traslado del arca, primero el arca no debía de ser transportada de cualquier manera. Tenían que ir hombres sujetando el arca, no tocando el arca, pero llevándola en sus hombros. Durante el traslado ellos dijeron, ¿sabes qué? Más fácil la ponemos en animales. Suben allá los güeyes ahí en el carrito que se la lleven. El arca fue trasladada de un modo incorrecto a como ellos quisieron. Y en el camino, pensaban que el camino iba bien, el arca se desvió. El arca estaba a punto de caer y un hombre llamado Usa quiso detenerla con sus manos. Y cuando quiso detenerla con sus manos, cayó muerto. ¿Por qué, pastor? Si querían hacer algo bueno. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es de muerte. El pueblo estaba tratando de hacer algo para Dios. Y quizás decían, si Dios quiere, pero no lo estaban haciendo conforme a lo que Dios quería. No estaban haciendo las cosas como Dios lo había establecido. Y esto nos enseña algo bien importante. No basta con querer hacer algo para Dios o hacer algo bueno. Tenemos que preguntarnos realmente primero si es lo que Dios quiere. ¿Realmente es lo que Dios quiere? Y después preguntarnos cómo quiere Dios que lo haga entonces. Y aquí voy a pisar callos. Pasa mucho con los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ya andan en la edad de casarse. Ayer una hermana estaba hablando con el pastor Adalberto Castro, pidiéndole, bueno, no consejos, pero salió el tema. No, yo tengo a alguien que se llama igual que tú y se casó este año. Y gloria a Dios, yo también me voy a casar este año. Va, ni novia tiene ni nada. Ya andan en la edad de quererse casar, de planear su futuro, de tomar decisiones importantes, a ver, porque el casamiento no es cualquier cosa. Y sabes, escucho a varios decir, si Dios quiere este año me les caso. Si Dios quiere me voy a casar. Y dicen mucho, si Dios quiere, pero no están orando. Dios, si quieres que me case, no están orando, no están buscando el consejo, no están considerando si el carácter de la otra persona, si la vida de la otra persona es correcta. Nunca se preguntan si esa relación los acerca o los aleja de Dios. Simplemente dicen, si Dios quiere, pero por dentro es, yo quiero a esa persona. Dios va a bendecir mi matrimonio porque yo quiero, yo me les caso. Ahora, ¿tú crees que es lo que Dios quiere? Dios sí quiere que te cases, amén, no te casas. Si quiere que te cases, pero ¿cómo quiere Dios? Es rendir nuestros planes a Dios, es rendir nuestros deseos a Dios, decir si Dios quiere. Eso es intentar, cuando nosotros hacemos lo que queremos, es intentar colocar a Dios con la frasecita como un sello de aprobación. Si Dios quiere. Proverbios 3, versículos 5 al 6. Proverbios 3, 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, ¿te acuerdas? Ya, hay caminos que al hombre les parecen derechos. ¿Y sabes qué? Dios ve y vamos chuecos. Estamos haciendo lo que queremos. Pero cuando tú confías en Dios, cuando realmente el si Dios quiere
se convierte en una forma de vida. Cuando nos empezamos a apoyar no en lo que queremos, no en nuestra inteligencia, no en nuestra prudencia, sino en Dios, dice que Él empieza a encaminar, Él empieza a enderezar los caminos, Él empieza a enderezar tus veredas. Y dice, fíate de Jehová. No dice, haz lo que tú quieras. Fíate en Jehová. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. Confía en Dios. Si es lo que Dios quiere, ponlo en oración. Y si se da, qué bueno. Si es lo que Dios no quiere, ponlo en oración. Y si no se da, qué bueno. Deja que tu vida sea lo que Dios sí quiere. Hay cosas que Dios no quiere, amén. Y la Biblia es bien clara con eso. Dios no quiere que vivamos en pecado. Amén. Pastor, voy a ir al bar, si Dios quiere, al rato. Dios no quiere. Dios no quiere que hagamos nuestra propia voluntad, pero nuestra carne, nuestro deseo, nuestra concupiscencia, si quiere. En 1 de Tesalonicenses 4, versículo 3, nos dice, 1 de Tesalonicenses 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios no quiere que sigas pecando. Amén. Amén. Tampoco Dios no quiere que odiemos a las personas. Dios no quiere que vivamos en mentiras. Dios no quiere que seamos orgullosos. Dios no quiere que vivamos con rencor. Dios no quiere que pongamos otras cosas por encima de Él. Y así te puedo seguir la lista con un montón de cosas que Dios no quiere. Dios no quiere que maltrates a tu esposa. Dios no quiere que vivas una vida en tristeza, en soledad. Dios no quiere que tú mismo tomes decisiones en tu inteligencia. Hay muchas cosas que Dios no quiere. Lo principal es que Dios no quiere que lo abandones. No quiere que vivas tu vida sin una relación con Él. Dios no quiere que pongamos otra cosa como ídolo por encima de Él. Tú sabes qué es lo que Dios quiere para ti y sabes lo que no quiere. Entonces no utilices Él. ¿Y si Dios quiere? Hermanos, van a venir a la iglesia en la tarde. Si Dios quiere, Dios sí quiere. Tú no quieres. Mejor di, no quiero, pastor. Sí quiere venir, pero yo no quiero. No utilicemos si Dios quiere cuando sabes lo que Dios sí quiere. ¿Por qué? Porque lo ponemos como excusa. Lo ponemos como para que suene bonito sabiendo por dentro. No, tengo otros planes. Tengo otras cosas que hacer. Hay cosas que Dios ya ha dicho que quiere. No necesitamos esperar una señal extraordinaria. No ocupamos escuchar la voz desde el cielo. Lee tu Biblia. Te vas a dar cuenta de cosas que Dios quiere para tu vida y cosas que no quiere. Obedece. Si Dios quiere, obedece. Y si Dios no quiere, obedece. No tenemos que esperar un sueño profético, una revelación. Dios, ¿quieres que haga esto? No quiere. Hermano, no quiere que sigas yendo al Six. Hermana, no quiere que sigas yendo a la lotería. Es que si Dios quiere me saco la pantalla. Te vas a ganar 1 kilo de frijoles y un pinol. Es lo que te vas a ganar en la lotería. Hay cosas que Dios ya ha dicho que quiere. No esperes en obedecer. No tenemos que esperar para obedecer. Si Dios ya te dijo lo que quiere en su palabra, ya sabemos qué hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sabes, cuando tú obedeces lo que Dios sí quiere, hay una completa bendición en tu vida. Hay muchas cosas que yo quería para mi vida. Gracias a Dios, una la tengo conmigo, mi esposa, pero muchas otras cosas no. Yo dije, Dios, si quieres, dame ese trabajo donde voy a... Dios, si quieres, dame esa casa acá en Cumbres Premier. ¿Cumbres qué? El IN, Cumbres Premier. No. Hay cosas que Dios sí te puede dar y hay cosas que Dios no te quiere dar. Y quiero que veamos como último punto, si Dios quiere, obedece. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana.
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora Santiago está hablando con estas personas, o pone como ejemplo a estas personas que dicen: mañana voy a hacer esto, después voy a viajar a tal ciudad, vamos a estar allá y vamos a comprar y vamos a vender y vamos a ganar, y están haciendo planes para su futuro, pero nunca se preguntaron si era lo que Dios quería. Planeaste, imaginaste, te viste en tu futuro acomodado con tus ideas, pero nunca te preguntaste si era lo que Dios quería. Ahora, el problema no eran los planes. Ellos querían hacer negocios, querían poder disfrutar su vida. El problema no eran los planes. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Que hacemos planes sin siquiera saber si Dios quiere. Que planeamos y queremos y buscamos y nos aferramos tanto sin saber siquiera si Dios quería eso. Por eso Santiago dice: ustedes están planeando y están haciendo y están diciendo: si el Señor quiere, viviremos, y si están viviendo y están haciendo sin siquiera decir: si el Señor quiere, viviremos, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Ahora, por eso no te estoy diciendo que no planees. Planéame para tu futuro, esfuérzate, busca, pero antes de planear, pregúntale a Dios si es lo que quiere para tu vida. Antes de planear lo que vas a hacer mañana, pregúntale a Dios si es lo que realmente quiere. Antes de cualquier decisión. Y sabes, vuelvo con los jóvenes, les va a llover a ustedes. Antes de elegir a la muchachita, pregúntate si es lo que Dios quiere para tu vida. Antes de elegir tu carrera, de elegir tu trabajo, pregúntate si es lo que Dios quiere para tu vida. Ahora, como te estoy diciendo, no es que no hagas planes, ni que no tengas metas, debes de tenerlas. Podemos hacer planes, podemos hacer metas, podemos estudiar, te puedes casar, puedes trabajar, puedes emprender, puedes tener una familia, pero debemos de decir primero: Señor, estos son mis planes, si quieres. Señor, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Quieres? Y sabes, cuando Dios quiere, todo eso se va a dar. Cuando Dios no quiere, muchas cosas se van a truncar. Muchos problemas vas a pasar. Va a estar esa espinita, como te dije, porque está chocando tu voluntad con la de Dios. En el libro de Hechos 16, 6 al 7, encontramos algo que nos confirma esto, y ahorita lo vamos a ver. El apóstol Pablo tenía planes: andar persiguiendo a los cristianos para defender su fe, y llevarlos a encarcelamiento, algunos de ellos llevarlos a morir. Tenía planes el apóstol Pablo, y cuando se encuentra con Cristo, sus planes cambian. Dios no quería que siguiera haciendo eso. Dios quería que predicara el evangelio. Dios tuvo ese encuentro con Pablo para que él pudiera predicar la palabra de Dios. Amén. Pero en Hechos 16, Pablo ya sabía lo que Dios quería para él: predicar, levantar hombres, levantar iglesias. El apóstol Pablo tenía planes de predicar en ciertos lugares, tenía planes de llevar el mensaje a ciertas personas, y sabes, eso no era algo malo. Pero ahorita lo leemos en Hechos 16, 6 al 7, el Espíritu Santo lo detuvo. No eran cosas malas, pero el Espíritu Santo le dijo: en este lugar no. Pablo tenía un plan, pero Dios tenía otro. Pablo tuvo que aprender a seguir la dirección de Dios, y antes de irse a predicar, pedirle a Dios: ¿es lo que quieres? Dice en Hechos 16, 6 al 7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Ahora, puedes pensar un poco en esto. Pablo a eso se dedicaba, a predicar la palabra de Dios, y era algo muy bueno.
pero el Espíritu Santo lo detenía. En ciertas ocasiones le decía no. En ciertas ocasiones no se lo permitía. Y sabes, Pablo obedeció. Pablo obedecía porque su misión no era cumplir sus propios planes. Yo voy a predicar en ciertos lugares. Su misión era cumplir la voluntad de Dios. Y sabes, hay cosas que tú vas a pensar, pero Dios no es nada malo. Dios es algo que tú esperas de mí. Dios, si estoy haciendo esto, ¿por qué me dices que no? Porque no es su voluntad. Porque quizás Dios no quiere. Ahora, ¿qué pasaría si Dios te dice que no? Te hubiera emocionado, este año me les caso, pastor. No, te falta. Es una de las pruebas más difíciles de la fe de un cristiano. Que Dios te diga no. Porque es bien fácil estar contentos, alabando a Dios, venir a la iglesia, cuando Dios sí quiere. Qué padre cuando todo sale como queremos, como planeamos, y Dios sí quiso respaldarnos. Pero sabes, tu verdadera fe se va a probar cuando Dios no quiera. Cuando Dios diga no. Aunque Dios te diga no, ¿cómo vas a responder? Aunque Dios te diga no, vas a seguir confiando en Él. Aunque Dios te diga eso no quiero para ti, vas a seguir en obediencia. Tenemos que reconocer, iglesia, que el no de Dios también puede ser parte de su voluntad. Es parte de su voluntad. A veces oramos, Señor, abre esta puerta, Señor, ayúdame. Y Dios, en lugar de abrir la puerta, las cierras y te quedas. ¿Por qué, Dios? Es parte de su voluntad. Señor, dame esto, ayúdame en mi trabajo, dame final. Y Dios dice no. ¿Por qué, Señor? Porque es parte de mi voluntad. Señor, permite que ocurra aquello, y Dios no lo permite. Es parte de su voluntad. Y sabes, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Tú lo ves ahorita y hasta te da una impotencia. ¿Por qué, Dios? Dios sabe por qué. Isaías 55, versículo 8 al 9. Isaías 55, versículo 8 al 9, y es el último versículo que vamos a leer. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes confiar que los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos? Que los planes de Dios son mejores que tus planes. Que tu Fiona es mejor que la princesa. Los muchachos ya los traen, esos muchachos. Si Dios quiere, hazlo. Amén. Pero si no quiere, obedece. No te resistas. No hay nada mejor que estar bajo la voluntad de Dios. Haciendo lo que Dios te pide. Haciendo lo que Dios quiere. Porque sabes, Dios no quiere algo malo para ti. Dios no va a permitir que algo malo te suceda en el futuro. No va a permitir que puedas estar pasando, amén, consecuencias malas por tus decisiones. Dios primero te detiene. Pero hay veces que aunque Dios no quiere, ahí vamos. Obedece a Dios. Tienes que preguntarte, iglesia, ¿lo que quiero, lo quiere Dios? ¿Lo que quiero me acerca más a Dios? ¿Lo que quiero está de acuerdo con la palabra de Dios? Y lo más difícil muchas veces es si estás dispuesto a renunciar cuando Dios no quiere. Pregúntate en esta mañana, lo que estás haciendo, lo que estás pidiendo, lo que estás buscando, ¿es lo que quiere Dios o no? Cada mañana dile al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad. Si tú quieres, lo hago. Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Si tú quieres, lo hago. Y antes de tomar una decisión, dile, Señor, ¿tú qué quieres? Señor, ¿tú qué esperas? Antes de dar un paso y de tomar una decisión, y Señor, si quieres que lo haga, abre el camino. Y si no, cierra puertas. Eso va a cambiar tu manera de vivir tu cristianismo. Va a cambiar tu manera de pensar.
cuando las cosas no suceden. Amén. No sucedió, Dios no quería. Sucedió, gloria a Dios. Amén, porque vamos por un buen camino. Que Dios nos ayude, amén, en esta mañana a vivir bajo su voluntad. Y si Dios quiere, hazlo. Si no quiere, obedece. Quiero pedir cada rostro inclinado.